Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el honor de conversar con Carlos Alberto Fiorani. Carlos es abogado, consultor de estrategia económica y legal, además es negociador, ¿no es cierto? Y miembro y expositor de Vistage, que como todos sabemos es un ámbito focalizado y dirigido, ¿no es cierto?, al management de empresas pymes. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por permitirme conversar un rato contigo en tu espacio. No, los agradecidos somos nosotros por sumarte a este encuentro donde vamos a conversar con Carlos sobre un tema sumamente interesante, que es el tema de conflictos societarios, pero conflictos societarios dentro del ámbito de empresas familiares, lo cual lo hace mucho más fascinante, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerte, Carlos, es, en tu opinión, en tu experiencia como consultor, ¿qué nos puedes decir de cuáles serían las señales tempranas, esas luces amarillas, cuando se empieza a detectar un conflicto societario? Diría que hay cuatro o cinco que me parecen relevantes. Una es indudablemente el ciclo de vida de los socios. O sea, nosotros empezamos un negocio de una manera, lo continuamos de otra, y además cada uno va teniendo su propio proyecto vital. Entonces, algunas veces el proyecto vital no se alinea con el proyecto de empresa y te das cuenta que esa manera de desalinearse empieza a mostrarse tempranamente. Por ahí pensamos que al inicio íbamos a laburar 50 horas y de golpe lo hicimos, pero en algún momento yo empiezo a laburar 40 o 30 o 20 porque tengo chicos o porque tengo ganas de hacer otras cosas. Y esas primeras señales, si uno no las reconduce en alguna conversación temprana, si se quiere, donde uno realinee los objetivos del negocio que tenemos en común con los objetivos personales, posiblemente luego crezca exponencialmente y para cuando la tenemos ya es tarde y lo Mm, que tenemos es el conflicto arriba de la mesa. correcto. Un segundo elemento indudablemente es la transmisión generacional. También cuando uno se hace grande y tiene chicos, por ahí la aspiración es que haya legado, sobre todo en las empresas familiares, y ahí los conflictos a veces que uno podría detectar de manera temprana tienen que ver con la salida de uno, a veces uno quiere morir con las botas puestas, como se dice, y tal vez la siguiente generación está empujando para que uno vaya a tomarse un merecido descanso, Ujú. o segundo, la inversa es que yo trate de exigirle a mi segunda generación que venga a cumplir roles que no tiene ni ganas o tal vez ni capacidades para cumplir, ¿no? Claro. Y el tercero viene de afuera. El negocio cambia, el negocio se hace más complejo y nuestras habilidades y nuestras capacidades no alcanzan. Entonces me parece que ahí hay tres focos para prestarles una atención temprana y desarrollar lo que rápidamente son conversaciones de reenfoque, ¿no? Ok, qué bien, qué interesante. Y imagino que dentro del ámbito de los acuerdos familiares o a nivel socios, convenio de socios o convenios de accionistas, ¿qué pactos entendés vos que podrían llegar a ser esenciales para, bueno, para hacer para detectar estos no potenciales conflictos o para neutralizarlos o minimizarlos? Sí, yo creo que hay algo que solemos hacer los abogados y es concentrarnos por ahí en la última parte del acuerdo, que es cómo resolvemos el conflicto una vez que se declaró. Y Mm. entonces, para eso tenemos lindas herramientas, pensamos opciones de compra, opciones de venta, procesos de arbitraje, como que tenemos una buena gimnasia para eso. Ahora, hay todo otro aspecto del acuerdo de socios en términos de pensarlo como una herramienta de coordinación de acciones y una herramienta de enunciación de valores, de principios y declaraciones, que yo te diría, Pablo, que es casi más significativa y que el trabajo sobre qué es lo que queremos, cómo queremos hacerlo, que sería básicamente hacia dónde vamos con nuestra visión y cómo queremos hacerlo, tiene que ver con los valores, esto es lo que estamos dispuestos a hacer para llegar a esa visión, Mm, es uno de los elementos esenciales para trabajar y para declarar y poner por escrito. ok. Y el segundo punto es ponernos de acuerdo. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué tipo de políticas estamos con ganas de llevar adelante? ¿Cómo vamos a usar los recursos de la compañía? ¿Cuántos de esos dejamos adentro? ¿Cuántos de esos nos llevamos a casa? eh, ¿Cómo es nuestra política de inversiones, Pablo? Porque poner eso por escrito facilita muchísimo la conversación del día de mañana, sobre todo en compañías como si se quiere, en nuestro ecosistema todavía, salvo para grandes compañías, el financiamiento del capital de trabajo es propio.
Entonces, esto significa que la compañía gana, pero no importa lo que gane, porque en definitiva lo va a seguir metiendo dentro de la compañía. Ahora eso implica presumir que siempre el mejor negocio para poner la plata que uno gana es el propio. Y a veces no es así. Y poner eso por escrito y abrir ese espacio para conversar facilita muchísimo la prevención de uno de los conflictos que también surge en el pasado, en el futuro, que es cuando se separa la gestión de la sociedad del capital. Vos y yo empezamos un negocio, lo trabajamos juntos, hacemos de todo. ¿Viste? El emprendedor es el director, el ejecutor y es el dueño, y el dueño del negocio. Ahora, cuando empiezan a venir siguientes generaciones y el capital se empieza a trasladar, de golpe hay alguno que se quedó solo como socio y se distancia de la operación cotidiana, no la conoce. Cuando no la conoce, empieza a tener dudas sobre, che, ¿qué están haciendo ahí con mi negocio? Porque no dejo de ser socio finalmente, ¿no? Entonces, poner eso por escrito te diría que es fundamental. Ok. Bueno, a ver, recién diste en un tema muy interesante, que es esto de soy familiar, soy socio, capaz no gestiono porque estoy afuera del negocio, porque me dedico a otra cosa, pero tengo el título de socio o accionista. ¿Cómo se puede congeniar lo emocional, ¿no es cierto?, con las decisiones de negocios, con esto que mencionabas de política de inversiones, política de dividendos? ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿Cuál es tu experiencia? Te diría que el primer elemento a reconocer es que somos seres emocionales y por lo tanto la emoción tiene que formar parte de la ecuación, tanto del diseño del acuerdo, si se quiere, como de las conversaciones que hay que mantener. Pero cuando uno intenta hacer esta separación arbitraria, diciendo, bueno, pero negocios son negocios y lo pensamos solamente en términos cuantitativos, se olvida que finalmente nosotros vamos completos a una conversación o una negociación. Entonces tenemos miedo, tenemos enojo, tenemos una historia que nos atraviesa. Desde ese lugar, lo primero que hay que reconocer es somos seres emocionales, hablemos con la emoción, pero Ujú. reconociendo que para hacer eso hay que ser franco, hay que poner las conversaciones difíciles arriba de la mesa y si es necesario buscar la ayuda necesaria para que esas conversaciones puedan transcurrir y puedan suceder. Lo que a veces sucede es que se pone como abajo de la alfombra la conversación difícil y para cuando la queremos tener ya no estamos ni en condiciones de decirnos sola, ¿no? Cuando decís ayuda necesaria, ¿a qué te estás refiriendo? Me refiero a todo tipo de ayuda, me refiero a tus amigos de confianza, me refiero a tu coach, me refiero a tu psicólogo, me refiero a tu abogado, me refiero a aquel mentor que tal vez uno tuvo, que puede ser incluso un competidor, pero que uno le reconoce la sabiduría necesaria para venir a ayudarnos. Me parece que en materia de metodología uno tiene que ser un poco anarquista y decir todo aquello que te apoye para que la conversación, que es lo relevante, suceda y para que se puedan hablar en voz alta todos los temas que son necesarios para que esta combinación empresa y familia articule, te diría, no hay que dejar ninguna de las herramientas afuera. Ahora, ¿cómo ves? Porque es muy interesante todo lo que nos compartís, pero ¿cómo ves a los fundadores, ya, bueno, fundador, ya estoy pensando en una persona así como nosotros, que peina canas, ¿no es cierto? Que Sí, ya, sí. ¿eh? Este, ¿Los ves como abiertos a atravesar estos procesos? Porque muchas veces son los primeros que barren abajo de la alfombra, ¿no? Que no quieren destapar, no quieren abrir la caja de Pandora, ¿no? Porque sabe el fundador que entrar en este juego es como que puede llegar a detonar cosas que él no quiere enfrentar. En tu experiencia, cómo lo ves eso? Creo que si uno no lo trabaja desde por lo menos dos o tres dimensiones, el tema de la salida del fundador, para cuando llega el momento vas a encontrarte con muchos que están atrincherados, porque en definitiva una parte de su experiencia vital central fue fundar la compañía y haberla hecho grande, si se quiere, ¿no? Ujú. Entonces, en definitiva, si el fundador no está pensando en un legado, si el fundador no está pensando en trascendencia por un lado, y si a la vez no está pensando en un proyecto propio, alternativo, que complete sus días y sus horas, muy probablemente lo que tengas es un conflicto. Y lo tercero es que está bueno por ahí empezar a hablar de este tema cuando, como estamos, digamos, nosotros peinando canas, o si se quiere, unos añitos antes, cuando todavía aparecía la primera.
porque ahí es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de proyección de escenarios, a diferencia de lo que sucede cuando ya tenemos unos 75 u 80 bien entrados, donde eso ya no es un ejercicio, es una práctica concreta y por ahí uno ya se quedó sin cartuchos para el proyecto vital alternativo, ¿no? Correcto, bien. Para cerrar, Carlos, hablemos un poquito de cultura, ¿no? Porque Argentina es un país complejo, tanto en lo macro y obviamente en lo micro. Y los argentinos somos complejos, ¿no? Dentro del ámbito de lo latinoamericano, muy emocionales. En otras latitudes, ¿no es cierto? Planificar, acordar es algo mucho más común, ¿no? Hablar de estos temas es algo mucho más común. Nosotros nos estamos recién abriendo estas prácticas, ¿no? ¿Qué desafíos estás viendo vos en este ámbito para las empresas familiares en Argentina o en América Latina? Yo creo que hay uno de los desafíos inmediatos es el de reconocer que tal vez esto es un proceso continuo y a veces lo que nosotros queremos es cerrar un capítulo, es decir, bueno, trabajamos en un acuerdo de socios, listo, ¿cuál es el mejor modelo que tenemos en el mercado? Ajá, Ah, es el que hizo Pablo, ok, dale, hacemos un copiar y pegar y arrancamos. exacto. Entonces, eso primero como práctica es fatal porque uno no lo encarnó el proceso de conversar todo lo que el documento, que hay muchísimos modelos de primerísimo nivel en la Argentina. Argentina tiene una capacidad de profesionales extraordinaria. Ahora, el tema es que esas conversaciones hay que tenerlas. Y nosotros tenemos un aspecto cultural interesante que es que estamos predispuestos a la conversación. Tal vez el primer inconveniente que tenemos que resolver, además del de la velocidad, es el de conversar desde la exploración y no desde la sabiduría que uno cree tener respecto al otro. Es decir, en lugar de bajar líneas, hay que pensar un poquitito más en la exploración con el otro de los distintos temas que llevan el acuerdo societario. Y te diría que la otra complejidad relevante, sobre todo en economías como la nuestra, pasa por esto de la economía A y la economía B, que finalmente es cierto que la Argentina, uno en algunos sectores de negocios es muy difícil jugar completamente a reglamento. Entonces hay cierto tipo de información que la compañía tiene, que tiene luz del sol, y alguna información que la compañía tiene que no tiene tanta luz del sol. Bueno, respecto de esta, hay que reconocer internamente que esa tiene que tener completa luz del sol para todos los integrantes de la sociedad. Porque si no es en esa distancia que hablamos hace un rato del socio capitalista que no gestiona, que se empieza a crear esta desconfianza de, che, ¿qué está pasando? Porque a mí no me cuentan mucho de la economía B. Bueno, se supone que adentro, para adentro, la economía B tiene que ser igual que la economía A en materia del reporte y de la información, ¿no? Tal cual. Y eso, permitime te agrego, esto lleva en algún punto a transparencia, ¿no? Que es justamente esto de abrir los números de la empresa para que todos entendamos. A ver, el que está afuera siempre ve el lado del activo, nunca ve el lado del pasivo del mismo, ¿no es Exactamente, cierto? sí señor, sí ¿No? Siempre señor, ve los fierros, ¿no? Pero nunca ve el endeudamiento que tiene la empresa, ¿no? Entonces, la transparencia ayuda mucho a bajar las expectativas y alinear a todos atrás de un proyecto común. Bien, absolutamente. bien. Hemos conversado con Carlos Alberto Fiorani. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Fue muy interesante conversar contigo y quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight para que sigamos hablando sobre estos temas. ¿Te parece bien? Excelente, Pablo, un placer haber charlado contigo.